Saludos amigos, este es el podcast El Consultorio. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, para que pueda recibir, ¿verdad? Y darle a la campanita para que reciba las notificaciones de nuestro canal. Con nosotros se encuentra Carl Soderberg, quien es ingeniero y que forma parte del Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático de Puerto Rico, y también usted fue por casi 20 años. 24 años. 24 años director de la EPA acá en Puerto Rico. Y vamos a hablar sobre el clima, el calor y la vida. Correcto. En muchas de sus manifestaciones. Y usted dice, ¿y esto qué tiene que ver? Pues nosotros le vamos a hablar un poco aquí, y esta persona que es un experto en estos temas nos va a educar sobre qué relación tiene una cosa con la otra y por qué todo, ¿verdad?, está vinculado, ¿verdad? Somos parte de un ecosistema y cómo unas cosas, cuando se alteran, afectan otras. Estamos sintiendo unas olas de calor extremo. Este verano no es la excepción. El verano pasado pasó también, al punto que el Servicio Nacional de Meteorología emite advertencias de calor extremo. ¿Qué es calor extremo? Mira, el calor extremo se define un nivel de calor que sobrepasa, en el caso de Puerto Rico, los 92 grados Fahrenheit. ¿Y por qué la alarma? Porque ya de ahí en adelante se afecta el cuerpo humano ante ese nivel de calor, exponiéndonos quizás a una muerte prematura y en muchos casos afectando nuestra salud al punto de tener que visitar un hospital, no un médico, un hospital. Y hay datos de la Escuela de Medicina de Puerto Rico que sustentan esta aseveración. Quisiera quizás ilustrar a los que nos están viendo cómo esa temperatura ha aumentado a través de los años. Y aquí yo quiero citar al doctor Rafael Méndez Tejeda, que es miembro del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático. Él es un climatólogo. Escribe un newsletter para la universidad, me parece que es de Princeton, sobre cambio climático. Y él hizo un estudio que reveló que desde el 1950 al 2010, que todavía no estábamos sintiendo estos calores extremos, la temperatura promedio en Puerto Rico había aumentado 8 grados Fahrenheit. ¿De 1950 al? Al 2010, o sea, en 60 años. Ok. Todavía él no ha hecho el análisis del 2010 para ahora, pero eso se disparó. También él determinó que los días de calores extremos de 92 para arriba se habían triplicado y que los días de frío puertorriqueño, nosotros decimos frío navideño, que él los define de 65 grados para abajo, habían disminuido por 3 veces. O sea, que por un lado suben las temperaturas, pero también por la noche sube la temperatura, no baja tanto y no nos permite aclimatarnos. Entonces, esa es una situación que ahí están los datos climatológicos para demostrar, ¿verdad?, los calores que estamos sufriendo. Eso es importante porque aquel que piense que es normal o es natural y, ay, pues este verano nos tocó una ola de calor. Eso no es aleatorio, no es un acto de Dios. Hay una razón para que estos cambios vayan ocurriendo, que cada vez tengamos más calor y menos frío. Es correcto. ¿Cuál es esa razón? Pues mira, yo para que lo entendamos, cuando nosotros llega el frío navideño, el frito navideño, pues usamos una frisa. Si aprieta más el frío, pues quizás usamos también la colcha. Y si todavía sube, estamos en Jayuya o ahí bonito, Maricao, y son las 4 de la mañana, pues a lo mejor usamos el comforter. ¿Qué pasa? Los gases de efecto invernadero tienen el efecto de atrapar el calor en el planeta
Y en un momento dado, pues lo que había era una frisa que permitía que el ser humano estuviera, digo, en los sitios que hay invierno, pero que no tuviéramos este calentamiento que estamos sufriendo en las épocas de verano, y que ahora los inviernos son más cortos y a veces hasta la primavera no existe en lugares donde existe oficialmente. Que están marcadas están marcadas. ¿Qué pasa? Seasons. Que hemos seguido emitiendo estos gases de invernadero a un punto que pasamos de la frisa a la colcha y ahora estamos con un comforter en época de verano. ¿Tú te imaginas durmiendo con un comforter en época de verano? Un sauna. Un sauna. Y eso es lo que está pasando, porque a medida que siguen las emisiones, pues se atrapa más el calor, no deja que el calor escape al espacio sideral. Ese es el detalle. Y precisamente ayer estuve leyendo oficialmente la Organización Mundial Meteorológica acaba de informar que el año pasado, 2024, subieron las emisiones de gases de invernadero. Increíble, porque acuérdate que se firmó el Acuerdo de París y la mayoría de los países pues acordaron bajar las emisiones, pero excepto ciertos países, y ahora Estados Unidos se salió, pero hay 193 países en el mundo. Y todo el mundo tiene que ponerle su parte. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Y qué pasa? Que parece que ese comforter se va a poner más espeso, y eso, por eso es que tenemos estos episodios de calores extremos. La otra cosa que está pasando es que anteriormente los mares absorbían parte de ese calor. Ya están top, ya no pueden absorber más. Y por lo tanto, la temperatura atmosférica pues aumenta todavía más rápido. De hecho, y compartíamos en el día de ayer, yo le compartí de forma, ¿verdad?, anecdótica, que cuando yo iba a la playa, al balneario La Monserrate de Luquillo, yo recuerdo de niña que yo me iba metiendo al agua y eso era de poquito en poquito, porque sentía el agua bien fría. Y el año pasado fui a la playa en Loíza y estaba bien templada, estaba bien caliente. Y aunque a nosotros nos parezca que es agradable porque decimos, ¡ay, qué buena está el agua! Bueno, eso puede ser de pronto, pero eso tiene un efecto. Y tiene un efecto no solo en la vida marina, sino en nosotros como individuos y como seres humanos. Y me gustaría que hablara sobre eso. Sí, hay varios efectos. Por un lado, el agua de mar caliente es la gasolina para los huracanes. A medida que aumenta la temperatura del mar, hay mayor probabilidad de que tengamos más huracanes más intensos. Más devastadores. No es que el cambio climático creó los huracanes, porque los huracanes existían desde los tiempos de los indios taínos. Claro. Pero es que ahora tenemos más y más intenso y más frecuente. Por otro lado, cuando aumenta la temperatura del mar, se afectan los arrecifes de coral, que en el trópico, más o menos entre un 25 y un 30% de la vida marina tiene que pasar en alguna etapa por el arrecife, que quiere decir que si se eliminaran los arrecifes, perdemos el 30% de la vida marina en los trópicos. En adición, cuando perdamos los arrecifes, nos afectamos directamente a los seres humanos, porque los arrecifes ya está comprobado que absorben el 90% de la energía de las olas durante ciclones y huracanes. Y yo doy el ejemplo porque todo el mundo vio los videos de Ocean Park inundado después de María, que eso llegó más o menos a donde está Casa Alta, pero si no tuviéramos los arrecifes, llegaba a la Valdoriotti de Castro. Así que tú te imaginas el daño que causaría a negocios, a residencias, oficinas gubernamentales, en ese pedazo de terreno hasta la Valdoriotti de Castro. Y es algo que mucha gente desconoce, que eso es un servicio que le da los corales directamente
a nosotros los seres humanos. Y un aspecto económico, aparte de la pesca que acabo de explicar, es Claro. que muchos turistas vienen a Puerto Rico a hacer snorkeling en los arrecifes de coral. Y creo que ellos han determinado que por lo menos un 10% de los turistas que vienen a Puerto Rico vienen con esa expectativa. Con esa intención. Así que queremos perder un 10% de los turistas que llegan a Puerto Rico porque hemos perdido los arrecifes de coral. Yo creo que la respuesta es no. Y eso va directamente a nuestra salud económica, ¿verdad? Exactamente. En ese renglón. ¿Por qué las personas mayores son especialmente vulnerables a estas olas de calor? Pues mira, lo primero es que cuando nosotros nacemos, más del 70%, casi un 80% de un bebé es agua. Una persona mayor definida por el gobierno de Puerto Rico como de 60 años o más, ya el porciento de agua es un 50%. Por lo tanto, no está naturalmente tan hidratado como un bebé o como una persona normal, un adolescente o un adulto joven. Por otro lado, el adulto mayor, por alguna razón fisiológica, no toma suficiente agua, como que no le da sed. Entonces no está hidratado, como que se tiene que empujar el agua, porque es que no siente la sed. Tercero es que el adulto mayor suda menos, quizás porque tiene 50% menos agua. Menos agua en el cuerpo. ¿Y qué pasa? Que el sudor es la primera arma de defensa que tiene el ser humano contra el calor, porque al salir ese líquido nos ayuda a regular la temperatura. Cuando eso falla, entonces automáticamente el cuerpo recurre a la sangre. Entonces el corazón, y ya eso está establecido médicamente, late 4 veces más rápido para llevar más sangre a la piel, porque eso es como intercambiando calor. Pero ¿qué pasa? Que ya a la edad de nosotros, me incluyo a mí, que pasé los 65 años, pudiéramos tener afecciones cardíacas y nos pueden liquidar. Y entonces, otra cosa es que muchas de las medicinas que nosotros tomamos son diuréticos. Los pastillas de la presión. Se hacen ir muchísimo al baño. Aquí un montón de gente, es una de las principales 3 o 5 entre la población, es la hipertensión. Y entonces, no solamente hay otras medicinas que no son para eso, que tienen pero que tienen ese mismo efecto. Entonces, en Puerto Rico, eso se magnifica porque aquí cuando hay olas de calor, lo primero que oímos es que Luma exhorta a la ciudadanía a usar menos electricidad, que por favor no usen los aire acondicionados ni los abanicos porque no pueden suplir la demanda. ¿Y qué pasa? Que inevitablemente hay apagones programados y no programados. Claro. Entonces, aquellos que tienen el dinero para tener un aire acondicionado y pagar la electricidad, pues no tienen ese acceso porque no hay electricidad y ni tan siquiera un abanico. Y peor aún, estadísticamente se ha comprobado que las comunidades que se quedan sin electricidad, el 60% se quedan sin agua, que entonces tampoco se pueden refrescar con un duchazo. Así que esa es una realidad en Puerto Rico que abona a que la situación sea peor aquí que quizás en otros sitios, en Europa y en Estados Unidos. Y eso yo le añado que según los datos más actualizados del censo, en Puerto Rico, personas de 60 personas o más alcanzan el 1,000,000. De 60 o más. Un tercio de la población. De 65 más son como 700,000. O sea, estamos hablando de un número considerable y cada vez ese número va a seguir subiendo según nos alertan los demógrafos. Y además que Puerto Rico, salió en los otros días, es el 4º país con gente con mayor número de adultos mayores en el mundo.
Yo me imagino que en proporción a la población, Claro, pero claro. aún así, o sea, estamos en esa y por eso nosotros exhortamos a que la legislatura y la gobernadora aprueben el plan de adaptación y mitigación de cambio climático, porque hay unos efectos como este que no aguantan una espera de 2 años. Estamos hablando de vida y de salud. ¿Hace cuánto existe este comité de cambio climático? El comité, la ley se aprobó en el 2019. A nosotros nos nombraron a finales del 2019, porque tuvimos que pasar por Cámara y Senado los dos. Tuvimos que tener esa aprobación y realmente no empezamos a operar hasta el 2020. ¿Qué pasó? En el 2020 estuvimos constituidos, pero no teníamos dinero. Y había pandemia. Y exacto. Y eso entonces, pues yo me mucho. imagino, trastocó las prioridades y todo, y realmente no recibimos dinero hasta el 2021. Y ahí fue que empezamos a desarrollar el plan. Y ustedes ya tienen un documento. Claro que sí, radicado a la legislatura final desde abril del 2024. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues en el 2024, la legislatura que estaba en ese momento indicó que no tenían tiempo para revisar un documento de 700 páginas, que se lo dejaban a la legislatura que viniera, que es la que está ahora. La legislatura que está ahora, pues ahí por la propia ley establece una comisión conjunta, que quiere decir que es Cámara y Senado, y ellos tuvieron una vista ejecutiva donde los miembros científicos participamos, le dimos una presentación y le contestamos todo. O sea, nosotros no nos fuimos de ahí hasta contestarle todas las preguntas que tuvieran. Y estamos hablando de no solamente senadores, sino representantes de todos los partidos. Y todos, la impresión que nos dieron es que coincidían que había que tomar acción ahora. Pero se está acabando la sesión, no está claro, por la internet se está informando, pero yo no he podido, por lo vamos a ponerlo así, yo no he recibido comunicación oficial de la legislatura a los efectos que ellos decidieron no entrar en la aprobación o denegación del plan, y la ley dice que si eso pasa automáticamente se aprueba, pero entonces va a la gobernadora y la gobernadora, como cualquier otra ley, la puede aprobar o la puede vetar. Claro. Y yo estoy en esa... Estamos en esa etapa. En esa etapa de ver qué es lo que pasó. En esto de los calores extremos, ¿qué han hecho otras comunidades, qué han hecho otras organizaciones, qué han hecho otros estados con esta situación? Pues mira, han hecho lo que nosotros hemos recomendado como una medida inmediata de tener centros de enfriamiento, que no es otra cosa que unos refugios como los que tenemos para huracanes. Sí, ya está. Hay espacios designados para huracanes, por ejemplo. Para huracanes, pero hay que designar unos espacios donde haya aire acondicionado para aquellas personas que no tengan ese servicio en sus casas o no puedan, porque hay también gente por ahí que ha dicho, pues que vayan a los centros comerciales. No todo el mundo puede ir al centro comercial. Además, los centros comerciales también le tumban la luz y la electricidad. Así que muchos países ya tienen eso. En Europa hace tiempo ya en Estados Unidos lo hay. Y de nuevo, yo aclaro que no es de construir nuevos edificios, es utilizar lugares que ahora mismo inclusive utilizan durante el día para adultos mayores, para cuidarlos. Los municipios hay muchos, el Departamento de la Familia tiene, y darle ese respaldo de que si no tienen aire acondicionado, ponerlo, y van a tener que poner placas solares para que haya una fuente fiable de electricidad. Eso es uno. Dos, pintar los techos de blanco. Eso no cuesta tanto. Eso baja la temperatura dentro de la casa entre 5 y 8 grados Fahrenheit. Eso nada más.
Y para mí esas son dos medidas, no corto plazo, inmediatas, que el gobierno debería tomar. Y esto de la pintura que usted menciona es asequible. Asequible. Pintura blanca. Mira, si yo fuera alcalde... ¿Puede ser cualquier pintura? Sí, después que sea blanca. Ahora, si usted fuera mejor alcalde, que eso. ¿Ah? Si usted fuera alcalde, ¿qué? Si yo fuera alcalde, yo compraba pailas de pintura blanca y le pintaba los techos a todo el mundo. Porque, digo, un bajón de temperatura de 5 8 grados, uno siente la diferencia. Yo lo haría de gratis. Pago por el municipio. Pero otras medidas es ponerle unas membranas al techo que entonces restringen más que el calor entre a la casa, pero no solamente al techo, a las paredes. Y para eso todavía hay fondos federales para las personas que están debajo del nivel de pobreza, y en Puerto Rico es un 46%, que es la mitad de la población. ¿Por qué? Y ese dinero está adjudicado. Porque el gobierno no se mueve a ponerle a los que cualifiquen en las casas, porque todavía baja más la temperatura. Lo otro que estamos recomendando es que haya una reforestación urbana, porque los árboles, no solamente por la sombra que da, sino, por ejemplo, el recinto de Mayagüez de la UPI hizo un estudio y un árbol frondoso es equivalente a un aire acondicionado de 80,000 BTU. ¡Wow! Óyeme. Eso es un aire industrial. Exactamente. Bien grande. Entonces, pues últimamente en los cascos urbanos tú no ves árboles. Yo te contaba ayer que cuando yo era pequeño, en la Plaza de Armas del Viejo San Juan, no había un árbol. Habían como 4 árboles. Y tú podías estar ahí en la tarde. Tú no resistes ni 10 minutos hoy día. Lo conversábamos. ¿Quién se sienta en un banco que le está dando el sol? Y de hecho, y voy más allá, ¿se acuerda del Morro? Sí. ¿Cómo era antes? Yo recuerdo las excursiones y recuerdo sentarme debajo, yo creo que era una palma. Palmas era lo que había, y árboles también. Habían árboles también. Almorzar. Y ahora aquello, obviamente, pues sí sabemos que se ve todo, para efectos de la foto, se ve todo, pero la gente, búsquelo, googleelo, que el Morro no era así. No. Eso se puede hablar en otro podcast, porque sí, obviamente claro. sabemos que eso lo limpiaron ahí cuando vino un rey aquí. Y fue una controversia bien grande cuando la administración de Hernández Colón, pero habían árboles ahí. Eso es y así. palmas. Y tenemos que volver a eso. Y era bien agradable sentarse allí. Claro que sí. Y entonces también, pero ya más a largo plazo, tenemos que cambiar, por ejemplo, en vez de usar bitumul o brea para las calles o cemento, ahora viene un material que es poroso. Y el ser poroso no aguanta tanto calor. Okay. Y eso ayuda. Y también existe para nuevas construcciones un material que también impide que el calor entre a la casa. Pero eso es para nueva construcción. Claro. O sea que hay alternativas. Y como yo dije, esto puede afectar la vida. Por ejemplo, ahora mismo el gobierno de Inglaterra proyecta que con los calores que se proyectan ahora para julio allá, van a morir por lo menos 600 personas. Ellos lo tienen claro. En Nueva York, la semana pasada, la gobernadora declaró formalmente una emergencia por los altos niveles de calor y activó centros de enfriamiento. ¿Tú has oído algo aquí en Puerto Rico? Lo que he escuchado es del Servicio Nacional de Meteorología, que hace las advertencias. Las advertencias, pero ahí llegó. Y recuerdo que en estos días hicieron la advertencia de que podía llegar, creo que hasta 107 grados. Óigame, eso es un montón. Eso es un montón. Pero fuera de eso, no he escuchado nada. Y entonces hay que tomar... Bueno, sí, sálvese quien pueda, resuelva como usted pueda. Pues sí. Y entonces hay que tomar unas medidas con los trabajadores, por ejemplo, en la construcción que trabajan afuera. Hay que darle más breaks. Hay que estar seguro de que estén hidratados. Claro. Quizás cambiar el horario de trabajo, que empiecen más temprano o trabajen de noche.
Por ejemplo, el año pasado, que el calor empezó en abril, mira, no sé cómo las escuelas y los colegios hacían ¿cómo se le dicen? Los field day. Los field day. Eso había que hacerlo de noche o cuando bajara el sol. No puede ser. O bajo techo. O bajo techo. De hecho, se habló, nos acusaron al comité que íbamos a cancelar la justa de la ley. No, nosotros lo que dijimos, mira, empieza a las 4 de la tarde y ten mucho de las actividades de noche. Okay. Porque no es cancelar las cosas, es buscar alternativas. Y no que puedan mitigar los efectos sobre las personas. Y son efectos de la salud que pueden causar la muerte. Y eso como que no hay conciencia en Puerto Rico, en el pueblo, ni en sus dirigentes. ¿Y usted cree que ya con estas horas de calor tiene que haber gente que tiene que haber fallecido por...? Definitivamente. Lo que pasa es que no hay un encasillado que diga calores extremos. Entonces ponen ataca al corazón, le bajó la presión, le subió la presión. Y yo creo tenemos que abogar para que haya un encasillado que diga calores extremos y que cuando sea la verdad. ¿Por qué? Porque eso ayudaría a que entonces el gobierno establezca estos centros de enfriamiento, porque ahora mismo quizás la contestación es yo no tengo récord de que nadie haya muerto por calores extremos. Y por lo tanto yo no tengo la necesidad de establecerlo. ¿Y qué? Vamos a esperar a que muera un montón de gente para entonces tomar las medidas. Y aquí no estamos hablando de la cotorra puertorriqueña, con todo el respeto, que se merece y hay que protegerla también. Estamos hablando de nosotros, los seres humanos. Y el plan de cambio climático no es un documento ambiental, no es una declaración de impacto ambiental. Es un documento que va dirigido a proteger la vida, la salud y la propiedad de los puertorriqueños en un 80%. Hay un 20% que incluye la parte ambiental, sí, pero la gran mayoría es para protegernos a nosotros mismos. ¿Estamos actuando lo suficientemente rápido? No, desafortunadamente no. No estamos tomando esto en serio y se hizo un estudio económico para determinar cuál es el efecto sobre la economía si no se toma acción y se proyectó que para el 2050, que estamos a ley de 25 años, eso es nada. El Producto Interno Bruto bajaría en 390,000 millones de dólares. Eso es, para ponerlo en perspectiva, más de 4 veces el impacto económico de María. Y la destrucción y los daños a la infraestructura crítica en más de $1 trillón. ¡Wow! Y eso está documentado por economistas que contratamos. Y, o sea, porque otra de las actitudes que hay es que no tenemos dinero para implantar estas medidas. Pero mira, pintar el techo de blanco, ¿cuánto cuesta eso? No cuesta tanto, ¿verdad? Reforestar. Si usamos los mismos lugares. Y bueno, al final del camino, si no lo hacemos ahora, ya usted dijo lo que nos va a costar. Es correcto. Y esto es un país que todavía está en quiebra y se anticipa que si se fuera la Junta en algún momento vamos a volver a caer en el mismo hoyo, porque usted sabe que eso lo han dicho. Ojalá y no ocurra, ¿verdad? En nuestro país. Pero es algo que ya se ha discutido y se ha barajado por gente muy seria. Correcto. Entonces, pues, es mejor hacerlo ahora que esperar después y ver de dónde vamos a tener. Y no sabemos en qué situación podamos estar, ¿verdad? Más adelante en términos financieros y económicos. O sea, y entonces, fíjate que hay problemas también que afectan a los adultos mayores en este sentido. Están aumentando los seguros sobre la propiedad. Entonces, yo, por ejemplo, que vivo en Río Piedra, no vivo al lado del mar, jamás. Tengo que montarme en un automóvil para llegar a la costa. A mí me han subido el seguro porque están subiendo dramáticamente, obviamente, los que viven al lado del mar o cerca del mar. claro. Yo tengo un conocido que de un año para otro le subieron el seguro en $13,000.
Y él está retirado y me dijo, mira, Carl, yo voy a tener que vender y irme de aquí porque yo no puedo pagar esto porque él ya está retirado. O sea, el income. Wow. Entonces, hay ciertos adultos mayores que están a duras penas viviendo con lo que tienen en condominio. No necesariamente al lado del mar, pero que cerca del mar, les puede afectar. que a lo mejor se van a quedar sin su apartamento. ¿Y a dónde se van a mudar? Con lo que están ganando ahora. Es un problema social causado indirectamente por el cambio climático y no están pensando en esas cosas. Y hay que pensar porque, de nuevo, como tú dijiste, ¿cuántos adultos mayores hay aquí? Ahora, 1 millón. Ahora mismo 1 millón, pero de aquí a 20 años, o sea, los números están ahí. Eso nos debería ayudar a tomar las mejores decisiones de política pública, porque está la data ahí, el informe está ahí. Mira, otra cosa que no cuesta dinero y que se han opuesto es que si tú vas a comprar en un área vulnerable al aumento del nivel del mar, porque ya se sabe las áreas que van a estar vulnerables, o a la marejada ciclónica. Y hago un paréntesis aquí, la marejada ciclónica de María en la costa este fue de 9,5 pies. El techo es 10 pies. O sea que casi llegó al techo de la casa. Wow. ¿Tú comprarías una casa en una urbanización así de vulnerable? ¿O le comprarías a tu hija eso? Yo no. Nadie lo haría. Entonces, lo que queremos hacer es que por ley se advierta a los compradores de que, mira, si vas a comprar aquí, tienes este riesgo. Porque la gente se cree que si hay un problema, el seguro le va a pagar y no es así. Tú vas a tener que seguir pagando la hipoteca, aunque te destruya la casa. Mínimamente eso se llama asunción de riesgo. De igual manera puedo recordar ahora, yo soy notaria, que las escrituras, dependiendo del año de la casa, se le advierte sobre exposición a plomo. Es correcto. O sea, que hay ciertas advertencias, y esa no es la única, pero hay ciertas advertencias que como parte de la transacción comercial se le tiene, porque eso es por ley, eso no es porque yo quiero, no. Se le tiene que advertir al consumidor de ciertas cosas, y una de ellas es esa. Entonces nosotros queremos que, igual que lo del plomo, se advierta. Que se advierta. Y mira, y si tú tomas la decisión de tomarte riesgo, pues allá tú. Pero hay mucha gente, especialmente adultos mayores, que desconocen de esto y porque entienden que la casa no está al lado de la arena, necesariamente están bien porque está al otro lado de la casa. No me va a llegar. No va a llegar y llegó. Entonces, y eso no cuesta nada, pero se oponen. Y tú no sabes cómo. Y lo que nosotros también quisiéramos, ¿verdad?, es que no se construya en esas áreas. Y dicen, pero ustedes están en contra del desarrollo. No, constrúyelo en áreas seguras. Eso mismo que tú vas a construir ahí, lo construye en un área segura. Eso es desarrollo sostenible. Insostenible. No desarrollo insostenible. Y tampoco nosotros estamos recomendando que los sitios que están vulnerables ahora mismo, muchas comunidades, nosotros planteamos que por lo menos 100,000 familias viven en áreas vulnerables y cuidado sin más. Pues nosotros no estamos porque a la fuerza lo saquen de allí, no. Pero que el gobierno vaya planificando de tenerle vivienda para cuando ocurra lo inevitable, porque va a ocurrir. O sea, el mar está subiendo y da la casualidad que en Puerto Rico hay 2 lugares donde se mide esto. En la base del Coast Guard en el Viejo San Juan y en La Palguera. Y se mide desde el 1950. ¡Wow! O sea que hay datos científicos para validar lo que está pasando. Que sigue para arriba y el ritmo ha aumentado, que uno no lo ve ahora, pero sí. Porque yo he hablado con gente de Loíza que me dice, mira, Carl, ahí antes había un parque de pelota y ahora el agua me llega aquí. Son gente que ha vivido, lo ha visto durante su periodo de vida. Y tenemos que prepararnos como país. Si nos preparamos, no tenemos crisis, pero si lo dejamos para lo último, ¿tú te imaginas dónde vamos a meter 100,000 familias? Son 300,000 personas. Es una crisis brutal. Y el problema es que tú no puedes retornarlo como en los huracanes a las 2 semanas a la casa, porque el aumento del nivel del mar es permanente y sigue para arriba.
Así que por eso es que debe haber un sentido de urgencia para prepararnos con tiempo para eso. Y por ejemplo, ahora que por fin se van a hacer los proyectos de reconstrucción, 8 años después de María, mira, por favor, hazlo de una forma que tome en consideración el cambio climático. En otras palabras, si vas a tener que reconstruir un edificio y está en una zona vulnerable, no lo hagas ahí, hazlo en otro sitio. O si lo puedes proteger donde está, porque también hay algunas medidas, pues hazlo. Eso se está ignorando totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Estás invirtiendo para perder eso cuando llegue el momento. Bueno, yo sé que por lo menos en el caso de las escuelas se llegó a hablar de la posibilidad de, no de cambio climático necesariamente, sino de zonas inundables. Sé que hubo conversaciones para esa escuela ya está en una zona inundable, para que FEMA entonces autorizara que la reconstrucción no se diera en ese lugar, sino en otro espacio que no fuera esa zona inundable. Por lo menos esa conversación sé que la hubo. Pero pues estaba en ese tome y dame usted sabe que esto es bien burocrático. Sí. Bien burocrático. Sé que se dio esa consideración. ¿En dónde está esto ahora mismo? Realmente no lo sé, pero es un punto sumamente válido, y sobre todo ahora que tenemos una administración que está tan preocupada por la utilización adecuada de los fondos, pues con más razón, porque si son esos chavitos ahí, pues mira, queremos que dure. Aquí el Imperio Romano construía por los siglos de los siglos. Los egipcios todavía tenemos las pirámides. Fíjate que tenían otra visión, ¿verdad? De cómo hacían las cosas, y ahora no podemos construir para que dure poco tiempo. Además que más allá de la propiedad es la vida la que está en riesgo ahí. Y eso obviamente es lo más importante. Gracias por estar con nosotros. Ha sido bien, bien interesante esta conversación. Compártala, comparte este podcast para que la gente pueda entender cuál es la relación, porque la hay. Somos parte de un ecosistema, y si se afecta a una cosa, se afecta a la otra, y la inversa. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Amigos, será hasta la próxima.